En esta diapositiva nos están mostrando que hay genes que en sus promotores tienen secuencias CG, 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 que se llaman las siglas CG. De los 25.000 genes que codifican para proteínas, no todos, pero un gran porcentaje tienen islas GC en sus promotores. Entonces, dependiendo de la metilación de la citosina en esa secuencia CG, entonces se ha correlacionado con expresión o no expresión, transcripción o no transcripción. Entonces, cuando las citosinas en estas secuencias no están metiladas en su carbono 5, entonces se ha asociado con transcripción. Y cuando las citosinas están metiladas en el carbono 5, se ha asociado con no transcripción. Este es uno de los mecanismos que se consideran mecanismos epigenéticos de regulación de la expresión de los genes. En este cuadro nos están mostrando cómo los mecanismos epigenéticos pueden estar relacionados con ciertos fenómenos, por ejemplo, con el desarrollo. Por ejemplo, los mecanismos epigenéticos, la epigenética puede ser modificada por sustancias, mecanismos ambientales, por medicamentos, por el envejecimiento y por la dieta. Entonces, pueden haber factores epigenéticos que nos modifican las modificaciones posttraduccionales de las histonas, las metilaciones de las citosinas en el DNA, el- la expresión o no de ciertos RNA que finalmente hacen que la cromatina esté en forma de o de heterocromatina y que se altere la expresión de los genes, que se active la expresión de unos genes o que se inactive la expresión de otros genes. Los factores epigenéticos se han asociado con enfermedades como el cáncer, con enfermedades autoinmunes, con alteraciones eh, mentales, con diabetes. En general, hoy en día se han descubierto factores epigenéticos relacionados con la mayoría de las enfermedades. En esta parte, entonces, están mostrándonos algunas características del funcionamiento de los microRNAs y de los RNAs pequeños de interferencia. Entonces, los microRNAs se transcriben generalmente por la RNA polimerasa 2, presentan las primeras modificaciones post-transcripcionales a través de unas RNAsas en el núcleo, como la RNasa brocha. Se producen los primicroRNAs que son transportados del núcleo al citosol por la esportina 5 en el citosol. Entonces otra RNasa dícer continúa con sus modificaciones post-transcripcionales, le quita secuencia y finalmente nos deja unos RNAs de doble cadena. Estos RNAs de doble cadena, una de las dos cadenas se elimina y que la la cadena pasajera, y la otra cadena, que es la cadena guía, se une con un grupo de proteínas formando el complejo RISC que facilita la unión de la cadena sencilla al RNA mensajero. Entonces en las plantas generalmente hay una interacción del 100%. Todas las bases del microRNA forman puentes de hidrógeno con las bases del RNA mensajero. Generalmente en estos casos se induce la degradación del RNA mensajero por el mismo complejo RISC, donde uno de los componentes principales es la proteína argonauta. En el caso de los animales, entonces generalmente la interacción del microRNA con el RNA mensajero no es perfecta. Entonces lo que hace el microRNA es bloquear la traducción o inducir la desadenilación, y de esta manera inducir la degradación, pero por otros mecanismos, no por RISC, de los RNAs mensajeros. Entonces aquí nos están mostrando cómo hay un RNA es procesado por dícer
se produce un RNA pequeño de interferencia, se une el RNA de doble cadena con el complejo RISC, donde uno de los componentes, la cadena pasajera, se degrada, la que queda unida con RISC en la cadena guía. Después el complejo se une con un RNA mensajero. Como hay una interacción perfecta, entonces lo que se induce es una degradación por los RNAs pequeños de interferencia. Según este libro, los microRNAs no hay una interacción perfecta, y para los RNAs pequeños de interferencia sí hay una interacción perfecta. Entonces los RNAs pequeños de interferencia siempre inducen una degradación del RNA mensajero por el complejo RIS. Aquí están observando unos primicroRNAs. Posteriormente se elimina todo esto y nos queda la cadena que está en rojo aquí, que correspondería a la cadena guía. Aquí esta sería la cadena guía. Este es un RNA pequeño de interferencia, procesado, pero todavía están unidas la cadena guía y la cadena pasajera.